las secuelas del viejo régimen. Para ello ya están con nosotros los miembros del ALIMED, Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López. El tema de hoy, viernes, es las dos caras de la luna y la hipocresía del viejo régimen. Muy buenos días, Astrid. Adrián, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Aníbal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes como cada semana y por supuesto también un gusto saludar a la audiencia. Pues vamos a abordar este tema que nos proponen el día de hoy, son las dos caras de la luna y la hipocresía del viejo régimen. Comenzamos pues a abordar este tema que supongo que tiene que ver con García Luna. Sí, Sí, creo. sí, Adelante, adelante, Astrid. adelante, Adrián. No, Bueno, no, no, por favor. ¿qué tal, Anaí? Hola, ¿qué tal, Aníbal, amigos de Contralínea? Pues hay dos caras de la luna, de García Luna, de este superpolicía. Y esas dos caras, como parte del viejo régimen, fueron construidas por esa doble moral que, como ya hoy se dice, Estados Unidos tiene tanta, pero tanta moral que hasta la tiene doble. Y en esa doble moral ha hecho fachadas como García Luna, que sí la hacía probablemente como agente de la CIA, que sí la hacía como superpolicía, que sí la hacía como una persona que bajo los designios de Washington y el gobierno de México iniciaron un proceso de lo que se dio el narcoestado policíaco militar, donde desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, este viejo régimen necrocapitalista, capitalista zombie, creó una situación gravísima en nuestro país y contrariamente a lo que hablan de la tesis de la patada al avispero, a lo tonto de Felipe Calderón para legitimarse, en realidad Felipe Calderón fue puesto ahí precisamente para hacer eso y todo se fue orquestando desde el propio, el que sentó las bases, que fuera de la Madrid, para que luego ya viniera fuertemente toda la acción de Salinas de Gortari para llevarnos hasta la culminación de este periodo neoliberal con Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Es decir, contrariamente a lo que se piensa, la tesis del hegemón, del imperialismo y su injerencia en México para apostar a nuestro gobierno con acciones metaconstitucionales, para hacer de nuestro país un país acorde a los intereses del imperio, fue lo que nos llevó a esta larga noche que todavía no termina, que no alcanzamos a salir, en la cual García Luna fue uno de sus artífices principales, pero es parte de la composición del narcoestado policíaco militar. Y es lo primero que tenemos que ver, que a García Luna le hacen una cara brillante, una cara que le da el sol, una cara que relumbra, una cara premiada, galardonada, y eso se lo crean como fachada precisamente para poder hacer la otra cara de la luna, la cara oscura de García Luna, el torturador, el delincuente, el mafioso, que no fue infiltrado por los grupos delincuenciales, sino que el Estado mexicano se convirtió en un narcoestado y viró a él para poner a su servicio y al servicio de Estados Unidos y el ente anglosajón y sionista todos los beneficios de una guerra que le benefició fundamentalmente al complejo militar industrial y no es un asunto de que a García Luna lo haya infiltrado un cártel, sino es parte de la política injerencista de Estados Unidos que hoy intenta soberanamente el pueblo de México salir con este segundo piso de la cuarta transformación. Así es, Adrián, y bueno, para seguir en línea con esto que ya nos estás mencionando, no sé si Astrid quieras decir algo antes de ir a las preguntas.
Sí, pues el tema de García Luna no es casualidad, tampoco es un hecho fortuito de un funcionario más que cayó en las redes del narcotráfico, ¿no? Y que a partir de esto pues amasó una millonaria fortuna. Tampoco pues se trata de un funcionario público que está acusado y ya ahorita pues sentenciado, tan solo a partir de dichos, como dicen ya algunos medios de comunicación en nuestro país, sino que es una persona que fue sentenciada en base con los elementos que las propias autoridades estadounidenses pues marcan, y se trata de un funcionario público que fue puesto en ese sitio junto con Calderón para actuar en conjunto y no para trabajar para los narcos, sino más bien para trabajar con Estados Unidos de la mano y crear, como ya decía Adriana, estos grupos delincuenciales, organizarlos y luego darles impunidad para permitir de esta manera la entrada del imperio a México. Y sabemos que esta situación de violencia que se vivió en el país empezó a tener su repunte desde hace mucho tiempo, y cuando se creó la AFI, la Policía Federal, en fin, ¿no? Y el fin era permitir la entrada de Estados Unidos en los asuntos en México y concretamente en el país, ¿no? Y pues el hecho de que Calderón llegara a la presidencia, pues tampoco fue un hecho de ilegitimidad, tanto así, sino que más bien ese ya era el plan que se tenía pues desde el imperio, ¿no? Todo lo que se vivió en México con más fuerza durante pues los sexenios de Salinas en adelante fue precisamente un estado fallido. No fue un estado fallido, perdón, sino que más bien fue en parte todo lo que trajo como consecuencia el que dentro del propio estado se hayan gestado pues los grupos de poder, en donde los grupos de delincuencia organizada pues fueron precisamente eso, organizados hasta ganar terreno en el país. Y cabe mencionar que todo esto se dio gracias a las políticas implementadas en México con Estados Unidos detrás de todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, el tema es un poco amplio y pues vamos a ir viendo qué es lo que marca también el rumbo ahora que García Luna ha sido sentenciado en Estados Unidos. Pues es un tema que es relevante por varios aspectos, ¿no? Primero, esta sentencia, ¿no?, que vincula a García Luna, el que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, con el tema del narcotráfico. Ya lo habían dicho ustedes dos, Astrid. eh, es una cuestión que va más allá de lo ilegítimo que se dio en las elecciones en aquel 2006, cuando llega Felipe Calderón y ya traían todo un plan armado. Recordar ahí esta cuestión que decía Adrián de la tesis del hegemón. En 2005 el país, México, suscribe esta alianza de seguridad con América del Norte. 2 años después, en 2007, se firma la Iniciativa Mérida, y a partir de ahí empieza toda esta política en contra del narcotráfico, una política militarizada, una política que traía también el gobierno de Felipe Calderón desde antes, y después vinieron toda esta serie de sucesos de violaciones a derechos humanos, de lucha contra el narcotráfico sin un plan armado, de dejar solamente la parte militar y olvidar la parte de los programas sociales. Eso es lo que está intentando cambiarse ahora. ¿Qué perspectiva tienen ustedes a partir de esta sentencia y a partir de todos los sucesos que vinieron después del 2006? ¿Había o hay algo que haya una explicación mucho mayor a partir de estos sucesos, y ahora a partir de que ya se dio la sentencia, podríamos aportar una nueva lectura del pasado, de este pasado reciente a partir de Felipe Calderón, para no ir tan atrás, porque digamos que esta política contra el narcotráfico no venía de Felipe Calderón, pero sí hay un corte muy relevante a partir de que está Felipe Calderón? Adrián. Bueno, creo que es muy importante hablar del doble estándar de Estados Unidos, que intenta vendernos su modelo de justicia, su modelo de democracia, su modelo de un mundo basado en reglas, sus reglas. Y hay que ver, ahí tenemos a más de 120 presos políticos en Estados Unidos, que tienen prisiones vitalicias,
Ahí tenemos a Simón Trinidad, que es firmante de los acuerdos de paz y que debiera ser extraditado, y desde aquí nos sumamos a la campaña de firmas para su repatriación y libertad allá para que contribuya en el proceso de paz en Colombia. De la misma manera, nos pronunciamos por la libertad de todos los presos políticos de Estados Unidos que están en Guantánamo, una cantidad, otros en cárceles clandestinas y otros en prisiones de alta seguridad que violentan gravemente los derechos humanos, y que ese modelo carcelario se ha impuesto y del cual García Luna y ese grupo de la oligarquía nacional se beneficiaba con este aumento de las sanciones y las penas. Y hay que decir que primero es muy relevante que se acepte que García Luna es un delincuente, que está sentenciado, que es culpable, pero hay que ver también que a pesar de las fuertes palabras de Brian Coogan, que lo coloca como una persona peor que el Chapo, porque cuando menos el Chapo era transparente en ese sentido, este señor no, pero una sentencia de 37 años que le va a permitir recurrir a una serie de recursos que le podrían dar la libertad. Y entonces ahí vemos el modelo clasista de justicia que se transmite también hacia nuestro país y que va generando este caldo de cultivo para que se haga del pueblo carne de prisión. Y hay que entender que no era una guerra contra el narcotráfico, era una guerra contra el pueblo de México, y sigue siendo una guerra contra el pueblo de México para la venta de armas, para el despojo y saqueo de los recursos y para la postración de nuestro gobierno para tratar de aislarlo del concierto internacional que, dicho sea de paso, requerimos de un nuevo multilateralismo. A unos días, el 24 de octubre, se celebró el Día Internacional de las Naciones Unidas, y ya hemos visto que el derecho de veto destruye cualquier posibilidad de que el sistema de Naciones Unidas pueda ser útil. Y ahí hablamos también de los BRICS, esta reunión que acaba de concluir en Kazán, allá en Rusia, y que nos abre la posibilidad de un nuevo mundo multipolar donde se respete la soberanía de los pueblos, se evite la situación de del derecho de veto y se busque la cooperación para el desarrollo como principio fundamental entre los pueblos. Dicho sea de paso, también deploramos la actitud de Brasil de negarle al pueblo de Venezuela el ingreso a los BRICS, y de alguna manera este proceso de derechización de Lula da Silva en este último periodo que está ejerciendo. Pero bueno, ese es el punto. Y si hay perspectiva, si hay posibilidad de cambio, y eso es lo que estamos luchando ahora en este segundo piso de la cuarta transformación, en el que la soberanía nacional reluce y se abre la posibilidad de un cambio en la reforma judicial. Y con ello, pues queremos ejemplificar algunas acciones que hicieron previamente y que deben ser auxiliares ahora para el cambio que se viene con todas las secuelas del viejo régimen, de las cuales Astrid nos podrá comentar varios de los casos relevantes que podemos mencionar. Entonces, Astrid, si quieres dar inicio a dar estos ejemplos de los que nos hablan. Sí, pues primero mencionar que pues todo lo que hemos venido haciendo como en todo este contexto histórico nos debe de dar cuenta que todo esto en su conjunto permitió que en México pues se instaurara este narcoestado o policíaco militar, lo cual logró sumir al pueblo en un ambiente de delincuencia, de inseguridad, de miedo, de violaciones graves a derechos humanos, donde se fabricaron delitos para encubrir o para justificar de cierta forma esta mal llamada guerra contra el narco que ya mencionamos, que pues más bien fue una guerra contra el pueblo, ¿no? Contra la sociedad, contra los mexicanos, y aparentar ante medios hegemónicos de comunicación que se estaba combatiendo a estos grupos de delincuencia organizada, pues lo cual estuvo lejos de ser la realidad, ¿no? Y pues también durante la época de García Luna no solamente fue el tema de estos grupos de delincuencia, sino fue el tema de adoptar medidas, de instaurar políticas de seguridad dictadas por Estados Unidos supuestamente para hacer
frente a esta situación que se vivía en el país, donde pues uno de los delitos preponderantes en esta etapa pues fue el tema del secuestro, que recordemos toda la oleada de secuestros que se fue dando durante la época, sobre todo de Fox y Calderón, y de ello pues se creó esta ley federal contra la delincuencia organizada, donde pues quedaron definidos los delitos graves como el secuestro, pero también las penas que son sumamente altas, y esto también marcó pues la pauta de cómo se iban a hacer las investigaciones en torno a ello. Y además de ello se modificó la ley para permitir que las Fuerzas Armadas hicieran tareas de la fuerza pública, de los policías, y así utilizar esa fuerza contra el pueblo, instaurando este miedo y no respetando los derechos de las personas, que en su derecho de exigir la garantía de y el respeto a sus derechos humanos pues fueron reprimidos, y con ello pues vinieron esta ola de detenciones arbitrarias en las que se fabricaron delitos como parte de estos montajes pues sistemáticos y mediáticos que se dieron para crear la apariencia de que pues estaban combatiendo al crimen organizado, cuando pues no fue así. Y fue necesario entonces crear más cárceles para meter ahí a todas las personas que habían sido detenidas, viendo esto como la gran oportunidad de hacer un negocio de ello, ¿no? Y así fue como se gestó en nuestro país también el imperio carcelario, creando nuevas cárceles federales y privatizando las ya existentes, convirtiéndose así pues en grandes pues hoteles de lujo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y dándoles a los presos penas sumamente altas, con las que ellos ya se aseguraban hacer negocio carcelario rentable, ¿no? Y así mantener su estatus, que eso pues también es algo que se tiene que comentar siempre. Y esta ola de detenciones que se dieron pues fueron producto de fabricación de culpables, fabricación de delitos, utilizando la tortura como esta herramienta a través de la cual se arrancaban declaraciones autoinculpatorias. Esta práctica pues se dio también de manera sistemática y generalizada, y respaldada por la corrupción y la impunidad que imperaba aún más en ese momento, y pues llevando con un sentido, como ya se mencionaba, pues clasista, a que varias personas estén al día de hoy pues pagando penas sumamente altas. Y pues ahí está el caso de Antonio Barragán Carrasco, que pues fue detenido injustamente en 2001, me parece, acusado de secuestro y de homicidio de la hija del empresario Dardo Gallo, y también de haber asesinado a los otros secuestradores. Él fue torturado y con total impunidad, y pues también no hay que dejar de mencionar que uno de los mano derecha, por decirlo así, o brazos derechos de García Luna fue Cárdenas Palomino, que también fue uno de los que perpetraba las torturas dentro de los penales y justo con las personas que habían sido detenidas en ese entonces. Y pues a Antonio se le abrieron 4 causas penales, y en 3 de ellas me parece no tiene sentencia, y en una fue sentenciado a más de 40 años, que pues él ahorita sigue compurgando injustamente y que ha sido revictimizado una y otra vez, ¿no? Y también está el caso tan conocido que fue muy, muy mediático, el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, también pues acusados de secuestro, torturados, y pues Israel que sigue pagando una pena, y pues no se ha revisado más allá del caso, ¿no? También está el caso recordemos, del empresario Martí, del cual fueron acusadas varias personas de secuestro, acusadas de pertenecer a una célula delictiva. Está el caso de Noé Robles Hernández, a quien torturaron en repetidas ocasiones para pues obligarlo a señalar a varias personas que él ni conocía. Está el caso también ahí el caso de Guillermo Servín, y también está el caso de Marcos Tinoco Gancedo, que fue detenido en el 2000. También es uno de los casos que hemos presentado en el programa en otras ocasiones, que pues también fue detenido por secuestro,
fue detenido arbitrariamente, fue víctima de tortura y de fabricación de culpable, ¿no? Entonces, está el caso también, no quiero pasar de mencionar el caso de José Luis Hayasi Picos, que fue detenido en el 2010 y que para darle impunidad en ese entonces al Chapo Guzmán se inventaron un operativo en el que supuestamente ya lo tenían localizado y lo detendrían y al final resultó ser pues no cierto, ¿no? Y ahí es donde a él lo incriminan y lo detienen, igualmente lo detienen ilegalmente, lo fabrican a él culpable y lo torturan y él pues hasta ahorita también sigue pagando una pena porque pues no recuerdo muy bien si ya está sentenciado, pero pues el tema aquí es que como varios casos más, y esto solo es por algunos de los casos que nosotros en Alimed o llevamos o acompañamos o tenemos conocimiento cercano, ¿no? Entonces, pero como estos casos, ha habido muchos casos más en los que la mano de García Luna está ahí metida, en la que se cometieron muchas injusticias, se dieron esta oleada de detenciones arbitrarias y, y todas esos casos que fueron tocados por García Luna y Cárdenas Palomino deben ser revisados para ver en qué estado se dio esa detención, ver todos los elementos que hay y que se revise también la ley de amnistía para que ellos obtengan un mecanismo de beneficio para todos estos casos y puedan obtener ahí su libertad, y también que se revise el tema de las penas altas. Ahora con esta ley de amnistía, pues eso es lo que esperamos, y también que se revise el tema de la reparación del daño para que las personas que puedan obtener su libertad, pues también obtengan la reparación del daño por todos los años que estuvieron presos injustamente. Y también pues mencionar que lo ideal sería, para terminar con este imperio carcelario y este negocio de las grandes cárceles, es quitar las penas altas y hacer pena como mínima 10, 20, conmutable a 10 las penas. Entonces, es por lo que nosotros nos pronunciamos y creemos que sería bueno que se dé una revisada también a este tema para que todas las personas que fueron tocadas por García Luna se vea qué mecanismos hay para que se les dé el beneficio de la libertad, y una vez que estén libres, pues también garantizarles una reinserción social que esté de acuerdo y a sus plenos derechos y a sus garantías, y que se les repare el daño inminentemente. Eso es por lo que nosotros nos estamos pronunciando, y pues bueno, son uno de los casos que tenemos por ahí atendiendo por el tema de García Luna, y que los ha tocado de alguna manera indirecta o indirectamente, pero como eso menciono, hay muchos casos más. Entonces hay que revisar todos y darles la atención adecuada, como mencionábamos. Sí, ahí, Aníbal, creo que es muy importante comprender esta cara brillante, la cara brillante de García Luna y del régimen, que daba golpes espectaculares, que daba cumplimiento, que tenía acciones muy exitosas, claro, pero para proteger la cara oscura, fabricó culpables, torturando, logrando la inducción de los testigos, logrando los montajes mediáticos y colocando a piezas claves de este régimen del narcoestado dentro del Poder Judicial, y vimos cómo personal que estaba en la Fiscalía pasa al Poder Judicial y le da este hilo de continuidad. Eh, Hemos visto también que las grandes acciones que intentó el gobierno de la Cuarta Transformación quedaron muy limitadas, porque como se reformó todo el sistema penitenciario, todo el sistema judicial, todo el catálogo de delitos, y con la ley de la delincuencia organizada, no hay posibilidad jurídicamente que permita, en el marco del Estado de Derecho, dar la libertad a todos aquellos que fueron víctimas de esta fabricación de culpables. Entonces, es por ello que hay
Hoy en el siguiente piso de la cuarta transformación, primero hay que ver que de qué nos sirve que haya personas que pasen toda su vida en prisión si lo único que alimentan es la maquinaria privatizadora del gasto que hacemos como erario. Segundo, no se gana la reinserción social porque no se garantiza el pleno empleo, el trabajo para la reparación del daño y se convierte en una pena trascendental para los familiares de quienes fueron víctimas de este montaje. Es por ello que hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo tiene que voltear a ver esta situación y buscar un mecanismo más amplio de amnistía, pero también los legisladores deben de hacer leyes que permitan que tratándose de delitos, cualquier delito, siempre se vea con un enfoque no clasista, con un enfoque de el máximo de beneficio posible sobre el principio pro persona y el principio de indubio por pro reo, para que con ello la gente no esté metida en la cárcel solo por miseria, por pobreza, por no tener cómo pagar a un juez o un abogado corrupto, etcétera. Entonces esto tiene que cambiar y en estas dos caras no perder de vista que quien lo formó, lo auspició y lo condecoró y lo llevó a grandes puestos, al igual que pasó en el caso de Colombia con Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, ese otro gran superpolicía. Estos eran parte de los eslabones de las cadenas de la CIA, de la DEA, para llevar el negocio del narcotráfico, organizaron la delincuencia y desde ahí han actuado en contra de nuestros pueblos, utilizando estos principios internacionales de la cooperación para tratar de ingerir en los asuntos internos, pero sobre todo para seguir alimentando la maquinaria de ese ente del complejo militar industrial que sale tan beneficiado de esta guerra que se libra en nuestro país, en nuestro planeta, y que también no dejemos de lado que hoy la Policía Federal, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional tienen otro modelo de actuación donde tienen la orden de que el pueblo no reciba violación a derechos humanos y a diferencia de aquel tiempo de García Luna y del viejo régimen que era abatir delincuentes en horas de oscuridad, los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas, así refiriéndose a los delincuentes, y es decir, pasar por encima de los principios democráticos. Y este es nuestro mensaje, Anaí, eh, Aníbal y todos los colegas de Contralínea que nos siguen. Gracias. Pues nos dan ganas siempre de seguir conversando y hablando sobre este tipo de temas porque se queda mucho en el tintero, pero pues bueno, vamos ya terminando el programa. Les deseamos un feliz viernes y esperamos seguir contando todos los viernes con ustedes aquí en esta cápsula de las secuelas del viejo régimen. Les mandamos un saludo a Astrid, Adrián. Gracias. Hasta Saludos de luego. vuelta, abrazos, Ana y Aníbal.